¿Cómo están? Soy Jerónimo Rosete y les doy nuevamente la bienvenida a Vive Conciencia. Citlali, ¿cómo estás? Muy bien, Jerónimo, gracias. Ahora, no es que seamos chismosos, pero vamos a hablar de nuestros vecinos. Así es. Pero los silvestres, ¿no? Así es. Ese es el tema de hoy. Sí, y para ello nos va a acompañar hoy el doctor Cristian Alejandro Delfín, que es investigador del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana. Estén atentas, estén atentos, porque seguramente ustedes que viven en zonas urbanas, ya sea en comunidades o en grandes ciudades, han visto algún vecino silvestre cerca de su casa. Hay que cuidarlos, hay que cuidar nuestro entorno. Recuerda que tú eres la investigadora o el investigador principal, así que todo lo que vayas generando de material a lo largo de los programas, puedes compartirlo con nosotros. Esto es Vive Conciencia. Comenzamos. Pues los seres humanos habitamos muchos espacios y a veces se nos olvida que no estamos solos, tenemos vecinos. Y muchas veces estos vecinos pasan desapercibidos por nosotros, pero siempre han estado ahí y bueno, queremos que ustedes junto con nosotros descubramos quiénes están habitando con nosotros. Para eso, Cristian va a platicar con nosotros. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, muy bien. Muchas gracias, maestra Norma. Pues mira, aquí tenemos algo muy interesante, pero tú nos vas a contar un poquito. Generalmente estamos acostumbrados a estar en un espacio, pero no percibimos o percibimos muy pocas veces lo que está a nuestro alrededor. Claro. ¿Quiénes son nuestros vecinos silvestres? Bien, nuestros vecinos silvestres básicamente es fauna que se conoce como fauna sinantrópica, es decir, especies de la vida silvestre que finalmente acaban viviendo en las zonas urbanas, en los parques, en los jardines, en los patios, en las parcelas, como toda esta gama que tenemos aquí dentro de las muchas especies que tenemos. Tenemos alrededor de 200, 300 especies de aves por ciudad que son de vida silvestre y también muchos mamíferos, desde carnívoros hasta murciélagos, ¿no? Entonces convivimos con ellos sin verlos con frecuencia porque muchos son de hábitos nocturnos. Quiere decir que si en la noche somos un poco cuidadosos, tal vez podamos apreciar que algunos de ellos están a nuestro alrededor. Sin duda, hay especies que son muy fáciles de observar, como en el caso de los marsupiales, que más adelante les vamos a ahondar un poquito más a detalle, que son los tlacuaches, y en algunas ocasiones carnívoros como el cacomixtle, el de cola anillada, y mapaches, dependiendo de la vegetación que esté en los alrededores y la distancia a los parques. Muy importante, también depende de la actividad humana. Podemos estar conviviendo con ellos sin verlos, y ellos pueden estar ahí presentes, pero cuando nosotros los vandalizamos, que les disparamos, es cuando ellos pueden desplazarse a otros sitios y es cuando se ponen más en peligro. Ok, o sea que estos son en realidad nuestros vecinos. Sin duda. Y bueno, generalmente pensamos que ellos llegaron después que nosotros, ¿no? Pero seguramente ya estaban ahí antes que nosotros llegáramos a esos lugares, ¿no? Eso es algo que a veces no se nos hace tan evidente. Efectivamente, tienen millones de años que habitan en estos hábitats, ¿no? Los espacios que actualmente habitamos como seres humanos antiguamente eran bosques tropicales, bosques templados, zonas desérticas, y los animales quedaron ahí relegados, aislados, y en algunas ocasiones sí colonizan algunos parques. Podemos ver algunos parques. A veces vemos muchas ardillas, ¿no? Sí, citadinos como las ardillas, que son de los asiduos habitantes de los parques, y algunas especies de aves, como en el caso de estos, de este gavilán, es un gavilán pollero, y con frecuencia se logra ver, al igual que otras palomas, otras especies, ¿no? Que son de vida silvestre y que están ahí. Pues me asombraban mucho los datos que tú nos estabas dando, que aproximadamente 300 especies de aves por ciudad. ¿Y dónde están? Pues no las vemos, ¿no? Bueno, lo bueno es que tú estás aquí para contarnos al respecto. ¿Qué les parece a los que están en casa si hacen un listado de esos vecinos silvestres que ustedes hayan visto? La idea es que estemos reflexionando acerca de con quiénes estamos habitando. ¿Qué te parece? Efectivamente, son nuestros vecinos no invasores. Nosotros somos los vecinos invasores, sin duda, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por presentarnos esto y quiero que en un momento tú me ayudes a explorar todo esto que tú nos estás trayendo y compartiendo el día de hoy. Y bueno, además de Cristian, nos acompaña el día de hoy Nayeli. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Norma. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pues muy emocionada porque aquí tenemos a muchos ejemplares de la colección de mastozoología del Instituto de Investigaciones Biológicas que ahorita nos están ejemplificando esos vecinos silvestres que muchas veces no sabemos que están con nosotros.
¿Por cuáles vamos a empezar a explorar, Nayeli? ¿Tú me puedes decir por cuáles vamos a empezar a conocer? Bueno, vamos a empezar a conocer los pequeños, que en muy pocas ocasiones logramos verlos. Entonces, no sabemos que están aquí presentes, ¿no? En donde nosotros vivimos, ¿no? En las ciudades. Ajá. Entonces, ¿podemos Antes de pasar para allá, pues notarán que tenemos guantes. Estos ejemplares de la colección pues son muy delicados. Algunas de estas pieles ya tienen bastantes años y pues para protegerlos de la grasa que tenemos en las manos o de algunos hongos o bacterias que podamos tener, pues nos ponemos guantes, protegemos a los ejemplares y nos protegemos también nosotros, ¿no? Así es una es. recomendación. Pues vamos a conocerlos. A ver, cuéntame. Bien, bueno, aquí tenemos una parte importante de nuestra fauna y que cumple una función ecológica, que es muy importante, y estos son los únicos mamíferos voladores, son de los mamíferos pequeños, pero voladores, ¿no? En la parte de enfrente podemos ver a los mamíferos pequeños, pero no voladores. Los únicos voladores son los que vemos aquí, que son los murciélagos. Me llama la atención mucho su forma, todo redondito. Ahí podríamos hacer la pregunta de qué es lo que observan, si los conocen, si lo han visto en los jardines de sus casas, en los parques, en algún bosque. Este es muy similar a ¿qué será? A estos que vemos aquí, que son los roedores, que son ratones. Sí, estos son unos ratones pequeños. Y este que observamos aquí, este es una rata. Una rata, bueno, que fue introducida, no es nativa de aquí, del país de México. A lo mismo que lo que es esta especie, que es Musculus. Que estos dos generalmente los vamos a ver en casas, ¿no? Que son los ratones que están ahí en la basura o que se meten. Sí, muchos estamos familiarizados con ellos, a lo mismo que otros roedores como las ardillas que vemos comúnmente en los parques. Pero por el tamaño, muchos pueden pensar que son ratones, ¿no? Ah, pero si te fijas bien, no tienen las mismas características de los ratones en su rostro, ¿no? Así es. Sí, no tiene y no es un ratón. No. La cola es muy corta y su pelo es muy, muy pequeño. Son como aproximadamente, algunos llegan a tener por muy largos, 5 milímetros de largo. ¿Entonces qué es? Y se le conoce como musaraña. Es una musaraña. ¿Sí? Hay diferentes especies de musarañas, algunas son más oscuras, algunas más claras, algunas su pelaje se llega a ver plateado. Y bueno, tenemos aquí también otros que a veces pueden pensar que son crías. ¿Y qué podríamos ver aquí? Que son muy importantes y muy pocos los conocemos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué podríamos pensar que es? Pues ¿Es otro ratón? Que es otro ratón por el tamaño, pero también algunos pueden pensar que son crías de un tlacuache, como el que podemos ver acá. ¿Y entonces qué es? En realidad, pues lo que son, su nombre es marmosa mexicana y son tlacuaches. Efectivamente es parte de los marsupiales de aquí mexicanos, pero que poco se sabe de ellos, poco se conocen por su tamaño, porque son nocturnos, porque preferentemente se mueven sobre los árboles, son arborícolas. O sea, no es un ratón, es un marsupial. No es un ratán, es más pariente un del tlacuache que de los ratones. Por su tamaño se puede pensar que es una rata, un ratón, pero estos ya son adultos y por eso se cree que son ratones, porque son pequeños y los podemos ver en los árboles a lo lejos durante la noche. Hay gente que sí los logra ver, pero los confunde con crías de tlacuache o con ratones. Bueno, pero estos son arborícolas. Ahorita estamos viendo las pieles, pero seguramente vamos a mostrar alguna imagen donde sea más evidente esto. Así es. Y aquí lo importante resaltar es que este de aquí, este grisecito, es una especie endémica del país. Sí, una especie endémica quiere decir que solamente está en este país y que nuestro compromiso es protegerla, porque si desaparece de aquí, desaparece del mundo entero. Exactamente. Y bueno, lo que les comentaba, que están más familiarizados con las ardillas, roedores que son muy generalmente los podemos observar en los parques, ¿no? Esta, bueno, es más tropical. Esta es una especie más tropical, es una ardilla más tropical. La diferencia es su pelaje más oscuro. La cola es más corta, como se puede observar aquí. Y esta, pues, la podemos ver, por ejemplo, aquí en Jalapa podemos verlos en los berros, en diferentes parques, ¿no? Sí, esta es la más común. Este es un conejo. Ese es un conejo, así es, que posteriormente podemos observar su cráneo y ver por qué no son roedores los conejos. Sí, hay algunas diferencias entre los dientes de los roedores con los de los conejos. Estos pertenecen a algo que se llama lagomorfos. Lagomorfos, así Perfecto. es. ¿Y este? Bueno, por acá tenemos, bueno, los que sí generalmente podemos ver y ya últimamente se ha hablado mucho de ellos. Se han hecho actividades de educación ambiental, ¿no? Hay investigadores que están trabajando con eso, maestros, biólogos,
que están interesados en la conservación de esta especie y esta es muy común verla, ¿no? También es uno de los marsupiales aquí mexicanos, que estamos también familiarizados y a veces también los llegan a confundir con ratas gigantes, grandes, ¿no? Así es. Pero ese es un tlacuache, este es el Lidelphis virginiana, que es más norteño. Hay otra especie que es más tropical, pero este que se ve como canocito es el más norteño. ¿Y es el que aparece por todos lados en Jalapa? Así es, pero también podemos encontrar la otra especie que es tropical. Son los más comunes y ellos, bueno, se han adaptado también bastante con la convivencia de los humanos y pues ahora sí que los podemos ver un poquito más, ¿no? Ya mucha gente los reporta, los ve, algunos los cuidan y otros pues no. No, pues Sí. algunas veces el desconocer cuál es su función en el ecosistema nos hace pensar que son ratas Así grandes, es. gigantes y que hay que eliminarlas, ¿no? Sí. Pero seguramente eso no lo debemos hacer, ahorita nos van a contar por qué. Claro. Este con cola anillada, ¿es un mapache? Bien, No, eso es este mapache. grupo de aquí, de estos dos ejemplares que tenemos aquí, la piel de este ejemplar, aquel, lo que tenemos colgado, pertenecen al grupo de los carnívoros, es decir, especies que su principal fuente de alimentos es la carne, son cazadores natos. Tenemos a la zorra gris, que es comúnmente vista incluso en los estacionamientos de algunos supermercados, y este que es, se le conoce como el cola anillada, y es el cacomixtle. Es el cacomixtle y es muy común verlo luego en los patios de las casas. Hemos tenido con frecuencia llamadas en la oficina para ir a capturar lo que se conocen como los lemures, ¿no? Entonces en algunas ocasiones los llegan a confundir y eso enciende una alarma, porque la gente en México conoce más especies extranjeras que las mexicanas. Así ¿no? es. Este, a pesar de que tiene la cola anillada, no es un mapache como este, No es un mapache. Ajá. Son de las familias de los prosionidos, pero no es un mapache, son parientes. Lo que comentaba la maestra Nayeli, en la forma de los cráneos es como podemos clasificar a las especies. Esto es el cráneo de un carnívoro, de un mapache, y se pueden ver sus colmillos, los molares, y tienen mandíbulas muy fuertes que son utilizadas para desgarrar, ¿no? y masticar O sea, comer carne. la carne. Todas estas especies tienen una función en el ecosistema muy importante. Desde dispersores de semilla, controladores de plagas, carroñeros, controladores de otras plagas más grandes como roedores, incluso en el caso de algunos lagomorfos funcionan como parte importante de la cadena alimenticia, como presas de algunos depredadores, como el caso de las zorras, los linces, ¿no? Los coyotes. Este es otro ejemplar, es otra forma de cómo preparamos en las colecciones científicas los ejemplares. Este es un tejón, un cuatí, es normalmente de ecosistemas tropicales y con frecuencia en las ciudades tropicales del sureste mexicano se pueden encontrar en parques. Son muy importantes porque funcionan como dispersores de semillas también y son carnívoros, pero gran parte de su dieta es a base de frutas. Eso es bien interesante, ¿no? Súper interesante y son especies que llegan a adaptarse muy bien a los cambios. Pero eso no quiere decir que está bien que tengamos ese cambio. Ese cambio se está dando porque sus bosques se están perdiendo. El hábitat donde habitan se está perdiendo por el avance de la frontera de las zonas urbanas, ¿no? Al igual que otras especies como las aves, tenemos también muchos reptiles aquí, ¿no? Muchísimos reptiles, con frecuencia lagartijas las podemos ver en cualquier jardín de la casa, ¿no? Y en ocasiones la gente las vandaliza, les tira piedras o lo que sea, pero tienen que conocer que ellos son controladores de insectos. Muchas ocasiones ellos son los que controlan los insectos Que nos que transmiten acaban enfermedades emergentes. y que acaban con las plantas de mamá. Entonces, eso es bien importante. Pero bueno, últimamente que hemos tenido brotes de dengue y de otras enfermedades que son transmitidas por algunos insectos, bueno, pues no maten a las lagartijas, dejen a la fauna ahí, porque nos ayudan a no enfermarnos de alguna manera, ¿no? Sin duda, hay una especie que es un reptil de las lagartijas que las conocen como besuconas, son geckos. Las que vemos, blancas, sí, pegadas en la pared. las que vemos con frecuencia en las casas es una especie introducida, no es del país, pero tiene alrededor de 100 años aquí en nuestro país y son controladores de plagas. Entonces, con frecuencia solemos matarlas. La moraleja es, por favor, dejen vivir a sus vecinos. Claro. ¿Qué te parece si vamos a ver Claro, ahora lo que está aquí atrás de nosotros, que es increíble, estos cráneos, que son justamente los que también forman parte de esta colección? A ver, ¿quién me cuenta? Ahí, por favor. Bueno, aquí tenemos algunos cráneos. Lo que les comentaba, por ejemplo, el doctor Cristian,
Es muy importante, bueno, la gran diferencia, y nosotros que trabajamos en una colección científica, en nuestro trabajo es identificar a las especies, algunas como los murciélagos, los más pequeños, es difícil identificarlos y saber qué especies son. Entonces nuestro trabajo también es poder identificarlos correctamente, pero con esto nos ayudamos con microscopios y nosotros podemos ver cómo está su dentadura, si eran jóvenes, si eran adultos, ¿sí? Entonces, todo se ve en el desgaste, por ejemplo, de los dientes. Aquí podemos observar algunos cráneos de algunos mamíferos, como este que es la zorra. Tenemos es de una zorra gris. Y bueno, acá tenemos también uno de un jaguarundi y se puede observar la diferencia. Este es un cánido y este es un félido. Entonces, se pueden observar las diferencias entre sus dientes, también el número de dientes. Es importante conocerlo. Cada especie tiene cierto número de dientes y también por familias. Lo que les comentaba, por ejemplo, en el caso de los conejos, de los lagomorfos, estos, bueno, a veces se cree erróneamente que son roedores, pero si nos puedes mostrar el cráneo del... O sea, también ustedes son un tipo de científicos forenses de la fauna, ¿no? Porque pueden detectar cuáles son sus características, qué especies son, sus estados, cómo estaban, etcétera, ¿no? Así es. Tenemos bueno, rápidamente voy a mostrar la diferencia entre un roedor, un ratón. Este es un cráneo de un lagomorfo. Este es de un conejo, bueno, tipo conejo. Es un conejo. Ajá. Este es de un conejo. Y lo que tiene es que atrás de los incisivos muestra 4 incisivos. En realidad tiene 4 incisivos, bueno, los dos principales. Y atrás tiene otros 2 que nunca vemos, ¿no? Y por eso pensamos que son un roedores. Y los roedores no, los roedores solo muestran lo que son 2 incisivos enfrente. Ok, entonces, ustedes para ver si están esos otros 2 dientes, pues utilizan los microscopios y el análisis de estos cráneos. Entre otras características que tienen los cráneos. Si logran ver aquí, pueden ver las diferencias en los cráneos, cómo varía. Algunos tienen algunas nervaduras en la caja craneal, que es esta parte. ¿Sí? A diferencia, por ejemplo, de otros. Por ejemplo, este es de un oso hormiguero, que quizás aquí en las ciudades no sea tan común verlo, pero sí es común verlos luego cruzar en las carreteras y en algunas zonas pues se llegan a atropellar y eso también pues afecta bastante a la fauna, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos de algunos mustélidos, que son los zorrillos. Los zorrillos son parte de los mustélidos, al igual que las comadrejas. Y estos también, por ejemplo, aquí en la ciudad también podemos encontrar comadrejas, ¿sí? A veces pasan corriendo y bueno, a veces también son atropelladas. Ahí en la colección también llegan muchos animales. Generalmente los medianos pues llegan atropellados. Sí, claro. Bueno, pues es muy importante que tengamos esta colección científica. Tenemos en este mundo muchos tipos de colecciones. Una es la colección científica de mamíferos, que en Veracruz está en el Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana y pues nos ayuda para comprender cuáles son nuestros vecinos silvestres. ¿Qué pasaría si no los tuviéramos? Bueno, ¿qué pasaría si no los tuviéramos? Lo estamos viendo ahorita, ¿no? Mucho se habla acerca de los servicios de los ecosistemas, de los servicios ambientales, y una buena parte de los servicios los prestan las especies. Las especies de fauna, desde anfibios, reptiles, aves, mamíferos, peces, prestan servicios, ¿no? Si no los tuviéramos, tendríamos gran problema en abastecimiento de recursos. Otras especies también prestan muchísimos servicios, como son los insectos, ¿no? Entonces, polinizadores, controladores de plaga, como en nuestro caso, al no estar como parte del ecosistema, se rompe esa cadena de contacto y de equilibrio, ¿no? Entonces, si nosotros quitamos la presa de un carnívoro, seguramente ese carnívoro va a ir a buscar otras presas y podemos tener problemas con las mascotas de nuestras casas, entre otros, ¿no? Ok. Pues muchas gracias, siempre muy interesante. Invitamos a todos los que nos están viendo que se conviertan en científicos en la ciudad y que nos ayuden tomando fotos u observando para conocer en conjunto cuáles son nuestros vecinos silvestres. Si alguno de ustedes toma una foto de un vecino silvestre que pueda tener, pues hágansela llegar al doctor Cristian. Seguramente va a aparecer su correo electrónico y ayúdenos a conocer a nuestros vecinos silvestres. Llegamos al final de otra emisión de Vive Conciencia. Doctor, a mí nada más me gustaría agregar que muchas de estas especies, menos las importadas,
llegaron a vivir a donde ahora vivimos nosotros mucho antes. Ya estaban ahí, ¿no? Sin duda, estaban ahí hace ya millones de años y han ido evolucionando conforme pasa el tiempo. Se han ido adaptando a los ecosistemas y desafortunadamente muy acelerado ahorita se han tenido que adaptar a la colonización del ser humano. La humanidad no es dueña de esos espacios. Sin duda, somos vecinos. Somos vecinos nada más. ¿Qué aprendimos, Citlali? Bueno, pues hoy aprendimos varias cosas. Por ejemplo, que cohabitamos con los animales, ¿no? Que tenemos que estar en armonía con ellos. También aprendimos qué son los marsupiales, ¿no? Qué marsupiales tenemos aquí en la región, que son los tlacuaches, y cuáles son las características más importantes, por ejemplo, o que distinguen un conejo de un ratón, por ejemplo, ¿no? Y lo más importante es que nosotros podemos ser investigadores de ciudad. Claro que esa es nuestra intención en el programa y también nuestra intención es que se den cuenta que la ciencia y el conocimiento científico está presente en la vida cotidiana. Hay que respetar a todos nuestros vecinos. Muchas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión de Vive Conciencia. Si tienen dudas, preguntas o comentarios, los pueden hacer llegar al correo electrónico que aparece en sus pantallas. Hasta la próxima.